Hola compañeros, bueno pues mi equipo y yo les vamos a hablar acerca del Reglamento Sanitario Internacional y pues mi equipo está conformado por Hernández Alcántara Brenda, Juan Pablo Volteada Yaret, López Baltasar Frida Misadaí y su servidor Uciel Trejo Mena. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el Reglamento Sanitario Internacional? Pues este nos dice que es un instrumento legalmente vinculante que nos ayuda para prevenir la propagación internacional de enfermedades. Eh, el reglamento sanitario internacional es de cumplimiento obligatorio en 196 países, incluidos los 194 miembros de la OMS. Bueno, este reglamento eh, tiene como objetivo ayudar a la comunidad internacional para prevenir y también para afrontar los riesgos agudos de la salud pública. Estos riesgos son aquellos que son susceptibles de atravesar las fronteras y de esta forma pues amenazan a las poblaciones de todo el mundo. Este reglamento consta de 10 títulos, los cuales estaremos desarrollando durante esta presentación. El primer título que tenemos es el título uno, en el cual hablará sobre las definiciones, la finalidad y el alcance, los principios y las autoridades responsables para llevar a cabo el cumplimiento de este reglamento. En el título uno se encuentran varios artículos y el artículo uno nos habla acerca de las definiciones, las cuales van a ser un listado de definiciones que se estarán presentando en este título y también en los demás títulos. Entre las definiciones están autoridad competente, que esta va a ser una autoridad responsable de la aplicación de las medidas sanitarias. Una enfermedad que va a ser toda dolencia o toda afección médica que va a causar un daño importante para las personas. Un evento va a ser la manifestación de una enfermedad o bien de un suceso que va a ser potencialmente patógeno. Un punto de entrada va a ser el paso para la entrada o bien para las salidas internacionales, ya sea de viajeros, de equipajes, de transportes, de mercancía o también de paquetes. Y riesgo para la salud pública va a ser toda probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar adversamente la salud de la población y también se pueda propagar de manera internacional. También tenemos lo que es inspección, que va a ser el examen que va a llevarse a cabo por una autoridad competente, la cual va a tener bajo supervisión y esta va a ser para determinar si existe un riesgo para la salud pública. Una medida sanitaria va a ser todos los procedimientos que van a estar aplicados para prevenir la propagación de enfermedades o bien de contaminación. Mm, bueno, el artículo 2 nos va a hablar sobre la finalidad y el alcance que tiene el Reglamento Sanitario Internacional. Y la aplicación de este reglamento se va a hacer con el respeto pleno de la dignidad humana, también de los derechos humanos y también de las libertades fundamentales que tienen todas las personas. El artículo 3 nos habla acerca de los principios de este reglamento, el cual se va a inspirar en la Carta de las Naciones Unidas y también en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Y el artículo 4 nos habla acerca de las autoridades responsables para llevar a cabo la aplicación de este reglamento, y el cual nos habla que cada estado parte va a designar un centro nacional de enlace para el RSI, que es el Reglamento Sanitario Internacional, los cuales van a tener puntos de contacto con la OMS
y aquí van a difundir información de las unidades pertinentes de la administración del Estado parte. El título 2 nos habla acerca de la información y la respuesta de la salud pública. En este título se encuentra el artículo 5, el cual nos va a hablar acerca de la vigilancia, en la cual expresa que cada estado parte va a desarrollar la capacidad de evaluar y notificar los eventos conforme a este reglamento, en el cual la OMS va a recopilar toda la información sobre los eventos para evaluar el potencial de que se produzca una propagación internacional de enfermedades infecciosas. El artículo 6 nos habla acerca de la notificación, en el cual cada estado parte va a notificar a la OMS todos los eventos que ocurran dentro de su territorio y si estos pueden constituir una emergencia de salud pública. El artículo 7 nos habla acerca de la notificación de información durante eventos imprevistos o eventos inusuales. Esto nos dice que si el estado parte tiene pruebas de que se ha producido un evento imprevisto o inusual, esto puede ser como por ejemplo la pandemia de COVID. El Estado parte va a facilitar a la OMS toda la información que concierne a la salud pública. El artículo 9 nos habla acerca de las consultas y esto es que se van a ocupar centros nacionales de enlace para obtener asistencia para la información y la verificación de cualquier dato epidemiológico. El artículo 10 nos habla acerca de la verificación, en el cual la OMS va a solicitar que se verifiquen los informes procedentes de fuentes distintas y también de las notificaciones de las consultas de los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública y también de importancia internacional. El artículo 3 nos habla acerca de las recomendaciones. Y en este artículo se van a presentar recomendaciones temporales que son en el artículo 15. Y esto es que si se ha determinado que se está produciendo una emergencia de salud pública, el director general de la Organización Mundial de la Salud va a formular recomendaciones temporales. Estas se van a enfocar en las medidas sanitarias y estas recomendaciones se podrán anular en cualquier momento y van a expirar 3 meses después de su formulación. En el artículo 16 nos habla acerca de las recomendaciones permanentes, que estas van a ser determinadas por la OMS y va a poder formular recomendaciones permanentes de las medidas sanitarias. Estas pueden ser de aplicación sistemática o también de aplicación periódica. Y bueno, para mm, poder llevar a cabo estas recomendaciones se tienen que tener en cuenta ciertos criterios. Estos se encuentran en el artículo 17, la cual nos habla que el director general de la OMS va a tomar en cuenta la opinión de cada estado parte. También va a tomar en cuenta los dictámenes de los comités de emergencias, también los principios científicos y también las normas e instrumentos internacionales para esta aplicación. Bueno, el título 4, que son puntos de entrada. Bueno, en el artículo 20, que es aeropuertos y puertos, nos dice que, perdón, en el artículo 19, nos dice que facilitará a la OMS datos sobre las fuentes de infección o contaminación en sus puntos de entrada. En el artículo 20, nos dice que, bueno, el artículo 20, aeropuertos y puertos, nos dice que la OMS otorgará una lista acerca de los puertos y aeropuertos em, que están certificados y que cumplen con las medidas de seguridad necesarias para que estén en funcionamiento. En el artículo 22 también nos dice, bueno, que son las autoridades competentes, nos habla de que las, las autoridades competentes se van a encargar de vigilar los equipajes.
ya equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, mercancías, hasta restos humanos que salgan o entren a un país. Bueno, y en el título 5, que son medidas de salud pública, ajá, nos dice que, bueno, en el Estado parte podrá exigir un servicio de salud a los pasajeros. Bueno, en nos habla de que, por ejemplo, si un pasajero a bordo, no sé, tiene algún malestar o se siente mal, se le puede otorgar un servicio de salud también. También nos dice que se le pide información sobre su destino, información sobre su itinerario, se le proporciona exámenes médicos y la inspección de su equipaje. También nos dice que no se realizará ningún examen médico si no está consciente del pasajero o si no otorga el permiso. También en algunos países, pues, se pide que se les ponga unas vacunas y pues es opcional, pero pues si quieren ingresar a un país, pues son obligatorias, pero se les hace del conocimiento a la persona que quiere entrar al país y si no da el permiso, pues no se le pone, pero se le negará la entrada al país. En el artículo 24, operadores de medios de transporte, bueno, en esta informan las medidas necesarias a los pasajeros para, pues, las medidas sanitarias, pues, para evitar contagios y todo esto. En el artículo 27, medios de transporte afectados, pues cuando ya se detecta que hay un medio de transporte donde eh, se puede decir en este caso un virus o cosas así, se puede aislar ese medio de transporte hasta ser desinfectado y que cumpla con todos los protocolos, en este caso pues de puertos o aeropuertos. Em, y pues también las autoridades competentes podrán adoptar medidas sanitarias adicionales, como se los comenté, incluso hasta el aislamiento del medio de transporte, o en este caso, informar primeramente pues a las autoridades que pues hay un contagio. Después tenemos lo que viene siendo el título 6, el cual son los documentos sanitarios, que este va pues de lo que viene siendo el artículo 35 al artículo 39. Ya siguiente. Dentro de este título, los más importantes serían el artículo 36 y el artículo 37. El artículo 36 pues nos habla sobre los certificados de vacunación o otras medidas pues profilácticas. Las medidas profilácticas o los tratamientos profilácticos van a ser un conjunto de decisiones que se toman para prevenir o preservar algunas enfermedades. De este mismo modo, igual nos habla sobre cómo tienen que ser un certificado para que pueda ser válido. En este caso, un certificado no puede ser válido si lleva tachaduras, si se llega a omitir em, algún dato. En este caso, pues el certificado tiene que ser nulo. De esta misma manera, igual se les aplica, por ejemplo, a las personas que llegan a recibir alguna vacuna o a recibir algún tratamiento profiláctico, se les brinda lo que viene siendo un certificado internacional. Esto, como lo mencionaba mi compañero, es lo que les permite de forma adecuada poder entrar y salir. Después tenemos lo que viene siendo el artículo 37 sobre la Declaración Marítima de la Sanidad. Dentro de los certificados igual solo tienen que estar escritos en lo que viene siendo en inglés y en francés. Puede ser igual en algún otro idioma, pero es más recomendable que sean en estos dos. Para la Declaración Marítima de la Sanidad, pues nos habla de que antes de que se llega a lo que viene siendo el primer puerto, el capitán pues tiene que
averiguar el estado de salud de todos los pasajeros, asimismo, pues hacerles saber que la declaración marítima de seguridad pues se tendrá que ajustar siempre a lo que vienen siendo los certificados, ya que son diferentes modelos. Y en los estados en los que se va a partir, pues deben de comunicar siempre las prescripciones a lo que vienen siendo los armados o los agentes, ya que esto va de acuerdo a lo que viene siendo su salud. Después tenemos, le paso de la siguiente, por favor. Lo que viene siendo el título 7 que nos habla sobre las tasas sanitarias. Esto pues es del artículo 40 a lo que viene siendo el artículo 41. La siguiente. El artículo 40 nos habla sobre el cobro de las tasas por las medidas sanitarias relativas a lo que vienen siendo los viajeros, en donde los estados partes tendrán que no percibirán tasa alguna en virtud de lo que viene siendo el reglamento, de acuerdo pues a las aplicaciones a por las medidas de protección a la salud pública. En este caso pueden ser, por ejemplo, los exámenes médicos, la vacunación, el aislamiento. Dentro del aislamiento igual entra lo que viene siendo la cuarentena, los certificados expedidos a los viajeros y las medidas sanitarias adoptadas. Estas mismas certificaciones o el cobro de las tasas no tendrán que exceder el costo en efectivo del servicio prestado y tampoco se cobrará sin distinción de nacionalidad, de domicilio o pues de residencia del viajero del que se esté tratando. La tarifa igual pues tiene que estar de acuerdo a sus posibilidades de enmiendas y pues siempre deberán de publicarse al menos 10 días antes de su cobro. No habrá ninguna disposición de, pues, de que no se aplique el reglamento o que se impida, pues, a los estados partes reclamar lo que viene siendo el reembolso de los gastos en los que, pues, hubiera incurrido aplicar las medidas sanitarias descritas, como ya los había mencionado anteriormente. Siguiente. Después tenemos el título 8 que nos habla sobre las disposiciones generales. Este título va de lo que es el artículo 42 al artículo 46. La siguiente, por favor. Eh, el artículo 42 va a hacer referencia a lo que vienen siendo las aplicaciones de medidas sanitarias. Esto va más que nada en cómo las medidas sanitarias se deben de adaptar a lo que viene siendo el cumplimiento después del reglamento para que sea de forma inmediata y perentatoria. Esto quiere decir de que pues no va a haber algún otro que es el único que se va a poder conceder. Em, Siempre se hará de igual de manera transparente y no discriminatoria. Dentro del artículo 43, que son las medidas sanitarias adicionales, nos habla que este no se va a poder impedir de acuerdo a los riesgos específicos para lo que viene siendo la salud en caso de emergencias de salud pública o la importancia nacional, sino que pues los estados partes tendrán que aplicar medidas sanitarias acordes a lo que viene siendo la legislación nacional y pertinente a las obligaciones dinamantes del derecho internacional. Dentro del artículo 45 que nos habla sobre el tratamiento de los datos personales, más que nada esto tiene que ver con la confidencialidad, que se refiere a que la información sanitaria de los estados partes tendrán que obtener el cumplimiento de lo que viene siendo el reglamento y por otra parte, más que nada lo que brinda la OMS. Las personas identificadas o idénticas con esto se tendrán que considerar tratadas de manera como anónima, no teniendo que dar datos a ninguna otra persona, sin perjuicio de las disposiciones. Tienen que ser tratados de manera justa y con arreglo a lo que viene siendo la ley, evitando procesamientos adicionales eh, incompatibles con la finalidad de que pues, sean eh, dados sus datos. Tienen que ser adecuados y pertinentes y no tienen que ser excesivos en relación a lo que viene siendo la confidencialidad.
Ahora bien, hablando sobre el artículo 9, que es el listado de expertos del Reglamento Sanitario Internacional, tenemos el artículo 47, que nos va a hablar sobre la composición y nos dice que el director general deberá establecer una lista de los expertos y asimismo nombrar a un miembro a petición de cada estado parte. Los estados partes interesados deberán de comunicárselo al director general y las calificaciones y el área de conocimiento de cada uno de los expertos. Esto tiene que ser en base a cómo se presenten y las experiencias que tienen. Después de esto, se informará periódicamente sobre la composición de este mismo listado a cada estado parte. Ahora bien, si hablamos sobre el capítulo 2, que es el comité de emergencias, el artículo 48 y 49, nos habla igual sobre el mandato y la composición y nos dice que el comité de emergencias debe estar integrado por los mismos expertos elegidos y por el mismo director general, y entre los miembros deben estar la lista de expertos del RCI y el director general deberá elegir a un miembro de cada comité, y esto pues esto tiene que ser en función a las esferas de competencia y a la experiencia requerida. Bueno, por lo menos cada miembro del comité de emergencia debe ser experto en cada uno de sus áreas. Y bueno, hablando sobre el artículo 49, que es el procedimiento, esto se va a llevar en base a reuniones para dar información de todo lo hablado en dichas reuniones y asimismo después nombrar a un presidente que va a dar el resumen de cada reunión para poder llevarse a cabo debates. El capítulo 3 nos habla sobre el comité de examen y va del artículo 50 al 53, que es el mandato y la composición. Y esto se debe formular, bueno, este comité va a formular técnicas de recomendaciones hacia el director, y esto va a ser respecto a las enmiendas del presente reglamento y va a proporcionar asesoramiento técnico en base a las recomendaciones permanentes, las eventuales, si se van a modificar o si se van a anular. Y también este mismo asesoramiento va a ser en base a los asuntos que se remitan en relación con el funcionamiento del presente reglamento. Y las decisiones del comité de examen se adoptarán por mayoría de los miembros presentes y votantes. Eh, Ahora tenemos el título 10, que va del artículo 54 al 68, 69, y nos habla el artículo 54 sobre los informes y exámenes, que los estados partes y el director general deben informar a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación del presente reglamento, según lo decida la Asamblea de Salud. Y también la Asamblea de Salud debe examinar periódicamente el funcionamiento del dicho reglamento, que es el presente, con el fin de poder pedir un asesoramiento al comité de examen por base al director general. El artículo 56 nos habla sobre la solución de controversias, que esto se debe hablar primero en los estados partes para poder llegar a una solución, y si no se llega a ninguna solución, se va a proceder con el director general para que él dé la solución de estas controversias. Y así pues se siguen eligiendo y se siguen incluyendo los oficios, la medición de las conciliaciones, y no se tiene que llegar a un entendimiento, sino que las partes en disputa no estarán eximidas de seguir tratando de resolver las controversias. Y eso sería todo.